que el fundador y billonario de la empresa Microsoft, Bill Gates, asegura que tardaríamos 18 meses en volver a la normalidad por culpa del COVID-19. ¿Te gustaría enterarte más acerca de este tema? Quédate conmigo en las internacionales. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a su canal, Las Internacionales, conmigo, Gracias. Espero estén teniendo un muy buen día y pues hoy estamos a 12 de abril del 2020, feliz día de Pascuas. Antes de iniciar con esta nota, me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal, además de activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Ya casi somos 1000 suscriptores, así que te agradecería muchísimo si puedes suscribirte tú también. Y ahora sí, me gustaría iniciar con esta nota. Y como les dije al inicio del video, vamos a hablar de un personaje muy famoso en el mundo, que es Bill Gates. Y bueno, si tú no sabes quién es Bill Gates, es un hombre estadounidense súper millonario, es billonario de hecho, y es el fundador de la empresa Microsoft. Esta persona pues es bastante conocida por ser una persona bastante inteligente, obviamente ha sabido súper bien invertir y pues qué tal que es la persona que creó esta empresa tan grande, ¿no? Y pues bueno, se dio a conocer que él dio unas declaraciones bastante fuertes ya desde hace semanas pasadas criticando a los gobiernos de todo el mundo acerca de cómo está llevando pues la pandemia del coronavirus. ¿Y por qué? Porque se dice que él incluso predijo lo que está pasando en este momento. Obviamente no que iba a llegar el virus del coronavirus y cómo se iba a desarrollar, pero lo que sí predijo era cómo iba a desatar una catastrófica situación a nivel mundial. Me gustaría ver con ustedes primero una parte de este video. Lo hizo en un TED Talk, que es un programa en el cual invitan a varias celebridades a hablar de temas distintos y pues él habló precisamente sobre las situaciones de las pandemias. La verdad a mí sí me pareció muy atinado lo que dijo y me sorprendió bastante, ya que como les comento, este video salió en el 2015, es decir, hace 5 años y la verdad es bastante preciso de lo que habla. Vamos a ver el video, gente, porque seguramente los va a dejar igual de sorprendidos que a mí me dejó. Y aquí tenemos el video, gente. The greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Médecins Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them, but that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now, in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists
ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time, we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. ¿Qué es lo que pasó The ahora? source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we Aquí está, gente, las declaraciones que a mí, la verdad, cuando vi por primera vez este video, sí me dejó súper sorprendida porque dije, híjole, le atinó a todo este hombre. La verdad es que dijo toda la verdad. Y pues como les comento, después de estas declaraciones que ya vienen siendo del 2015, ya tiene muchísimo tiempo, pues vean cómo realmente nos está atacando el coronavirus tristemente. Y es por eso que él está diciendo, así como yo hace 5 años pues conté qué es lo que podía pasar, pues la gente de Tony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Contagiosas, y yo decimos que 18 meses es lo que tardará el mundo para volver a la normalidad por culpa del coronavirus. Si todo sale perfecto, podemos hacerlo un poco mejor que ese tiempo, pero habrá una compensación. Tendremos menos pruebas seguras de las que típicamente tendríamos, por lo que los gobiernos tendrán que decidir si indemnizan a las compañías y dicen salgamos con esto, cuando no tenemos tiempo de hacer lo que normalmente hacemos. 18 meses es lo que podemos esperar, fue lo que dijo. Además de esto, gente, la verdad es bastante bueno algo que está haciendo él junto con el dueño de Facebook, que es Mark Zuckerberg, junto con la esposa de Mark, que tienen una asociación. Bill Gates y él, Mark Zuckerberg, y la esposa de él, que es Priscilla Chan, están dando muchísimos fondos para encontrar la cura del coronavirus. Así es como les cuento, ellos van a financiar diferentes proyectos para encontrar una vacuna o una cura para el coronavirus, y esto ya se anunció pues desde hace varias semanas. Lo van a hacer por medio de sus fundaciones. La esposa de Mark Zuckerberg y él donaron 25 millones a esta, así que ya van 125 millones de dólares que han sido donados para esta causa. La verdad es muy muy bueno. Ojalá pues más gente que tiene tantísimo dinero como ellos sigan haciendo esto para que muy pronto se pueda pues desarrollar una cura contra este virus que hasta el día de hoy, 12 de abril, ya lleva 1.8 millones de personas contagiadas en el mundo. La verdad es bastante lamentable. Y pues, ¿qué opinan acerca de este cálculo que hace Bill Gates acerca de que vamos a durar 18 meses así? Yo la verdad creo que sería una cosa terrible para nosotros, sobre todo para México, que somos un país que la mayor parte de la población vivimos o vive al día, y pues todos los días hay que salir a trabajar y a darle, y pues es imposible quedarse en casa. Pues esperemos a ver qué se dicen en los próximos días pues nuestras autoridades, que son las que pues finalmente tenemos que escuchar. Así que ya saben, gente, pues yo les estaré informando acerca de lo que pasa en México y en el mundo en su canal Las Internacionales. Me gustaría saber su opinión, así que déjenme un comentario, que les voy a estar dando corazón a todos los que dejen un comentario y respondiéndoles. Esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Los invito a ver mis otros videos y a suscribirse a este canal, y nos vemos muy pronto, gente. Bye bye.